Bienvenidos a Touchdown Total. El día de hoy analizaremos el tema de San Francisco. ¿Qué está pasando con ese equipo y por qué parece tener tanta mala suerte? Primero, empecemos con el tema de Jake Moody. Jake Moody surgió como uno de los mejores pateadores de la Universidad de Michigan. En su debut como titular en 2018, contra el equipo de Indiana, anotó 19 puntos con 6 goles de campo en un solo partido. En su última temporada universitaria, rompió más marcas y conectó 29 de 35 intentos de goles de campo. Convirtió todos sus puntos extra y totalizó 147 puntos. Al finalizar su carrera en Michigan, Moody ostentó varios récords del programa. Máximo anotador con 355 puntos, mayor cantidad de goles de campo con 69 y éxitos de larga distancia con 17 de más de 40 yardas. Además, fue el primer jugador de Michigan en ganar el Lou Groza Award, el mejor pateador colegial del 2021, así como 2 veces kicker del año de la Big Ten y All-American universitario. Bastante interesante, al menos eso parecía. Moody fue seleccionado por los San Francisco 49ers en la tercera ronda del draft de la NFL 99 global. Una elección muy alta para un pateador. Debutó en la NFL como titular desde la semana 1 de 2023, logrando 21 de 25 goles de campo en temporada regular, 84% de éxito. Su impacto fue inmediato y formó parte del equipo que llegó al Super Bowl en febrero de 2024. Pero en playoffs erró un intento en cada victoria, semifinales y finales de conferencia, pero anotó los goles decisivos que permitieron a los Niners ganar esos partidos. En el Super Bowl contra Kansas, Moody tuvo momentos estelares y uno complicado. Abrió el marcador con un gol de campo de 55 yardas, récord en un Super Bowl en ese momento, y luego otro más de 50 yardas impulsando a San Francisco. Sin embargo, un punto extra suyo fue bloqueado en el último cuarto, permitiendo que los Jefes empataran y finalmente ganaran 25-22 en tiempo extra. En total, en ese partido Moody fue 3 de 3 en goles de campo, 55, 53 y 27, pero 0 de 1 en puntos extra, jugadas que determinaron la ajustada derrota. La temporada 2024 comenzó con Moody a gran nivel. En la semana 1, conectó 6 de 6 goles de campo ante el equipo de los New York Jets, igualando así el récord de la franquicia por más goles de campo en un partido. Ese mismo año, alcanzó un golpe de poder, 58 yardas, que lo convirtió en el novato con el tiro más largo en la historia del equipo. Y sumó el récord histórico de field goal en un Super Bowl de 55 yardas. Sin embargo, durante 2024, su rendimiento decayó en 14 juegos. Completó solo 24 de 34 intentos para un 70.6%. Las lesiones, una torcedura de tobillo y una serie de erráticos resultados marcaron su segunda campaña. Los errores más importantes fueron en la semana 6. Con los Niners invictos 5-0, Moody falló 2 de 3 intentos de field goal, incluyendo un tiro de 41 yardas en el último segundo que hubiera ganado el juego. San Francisco perdió 19-17, cortando así su racha perfecta. También, como lo comentamos en el Super Bowl, aunque anotó 3 goles de campo, su punto extra permitió que Kansas empatara el partido. En la semana 17 del 2024, en un enfrentamiento clave, Moody erró 2 goles de campo largos, 51 y 58 yardas, además de un punto extra. Fallas que costaron la victoria. San Francisco cayó 40-34 y quedó eliminado de la postemporada.
Y por último, en la semana 1 del 2025, en el arranque de esta nueva temporada, Moody concretó solo uno de 3 goles de campo, fallando un corto de 27 yardas y otro de 36 que fue bloqueado. Aunque los Niners ganaron 17-13, la pobre actuación dejó en evidencia sus problemas. A pesar de sus errores, San Francisco le dio mucho tiempo a Moody debido a su alto rendimiento inicial y el prestigio de haber sido su primera elección en el draft. El gerente John Lynch recordó que Moody tuvo una buena temporada de novato y que el equipo llegó al Super Bowl en 2023, lo cual dio confianza en su talento. Sin embargo, las imprecisiones constantes empiezan a pasar factura. En total, Moody conectó solo 46 de 62 goles de campo, 74% en 32 partidos con el equipo de San Francisco, errando demasiados tiros clave. Finalmente, después de su pésima actuación en la semana 1, la franquicia ha decidido cortarlo el 9 de septiembre. Como señaló John Lynch, fue una decisión difícil, pero es algo que se tenía que hacer. Y bueno, después de esta breve introducción, y sobre todo de recapitular un poco, ¿no? Porque podemos hablar de Jake Moody, pero si no recordamos los hechos, es complicado dar, pues, un veredicto final. A mí me sorprende mucho el tema de Jake Moody. ¿Por qué? Porque San Francisco ha sido un equipo que ha perdido la paciencia con los jugadores últimamente. Es decir, si el jugador no rinde, pues lo mandan a la banca, lo cambian, realmente han sido bastante más duros de lo que habían sido últimamente. Y con Jake Moody se volvía un poco exasperante tener que ver todas las semanas cómo pues tenía problemas o a veces estaba al borde de fallar. Realmente era algo bastante pues frustrante. Y creo que al final San Francisco pues sí toma una decisión bastante acertada, pero también pues muy tardía, ¿no? No sabemos qué hubiera pasado en la historia de San Francisco si hubieran corrido a Jake Moody y hubieran conseguido quizás un pateador un poco más veterano, pero también más confiable. San Francisco tenía algo interesante con Jake Moody y es la distancia. Esa distancia que muy pocos pateadores te pueden otorgar, ya que requiere de una combinación de experiencia y sobre todo edad. La edad es algo que pues pesa mucho en la distancia de los pateadores y Jake Moody era pues de los pateadores más jóvenes y sobre todo con más techo en la NFL. Pero los zapatos le quedaron grandes. No sé si era un tema de nerviosismo, a veces parecía que sí, o era un tema pues de falta de habilidad, de inconstancia, pero algo tenía o tiene Jake Moody que en los momentos más importantes flaquea, y es algo que San Francisco ya no se podía permitir. Si recordamos, incluso Divo Samuel se peleaba con Jake Moody por fallar, y es algo que pues sí causa, ¿no? Eh, mucha complicación en las bandas, sí causa mucha llamada de atención y sobre todo pues pone el reflector en el equipo de San Francisco sobre por qué no lo corrían. Kyle Shanahan siempre lo defendía, ¿no? Recordemos que en las ruedas de prensa, Shanahan siempre salía y decía, Jake Moody se va a quedar, ¿no? Es nuestro novato, confiamos en él. Y los fans, pues no lo entendían. Todas las semanas decían Jake Moody ya córranlo, Jake Moody esto, Jake Moody el otro, y a veces tenía goles de campo interesantes que lo redimían, pero muy pronto se nos acababa esa memoria con las fallas que Jake Moody volvía a tener. San Francisco entra en una etapa de oscuridad en el tema de pateador, ya que bueno, tenemos que esperar y ver qué sucede con el nuevo pateador. Desde que Robbie Gould se fue, San Francisco ha sido bastante golpeado en la posición. Y a pesar de que Robbie Gould nunca fue el pateador con más distancia, sí era un pateador que en distancias cortas y medias
era bastante seguro. San Francisco tendrá que aprender que quizás la mejor opción no es draftear un pateador en la ronda 3 y sobre todo esperar y ser menos pacientes con los jugadores, ya que si esperas tanto, puedes perder partidos importantes e incluso el Super Bowl. Sin embargo, parece que no es la mejor semana para San Francisco, porque no solo pasó el tema de Jake Moody, que aunque positivo, deja bastantes dudas e intrigas. Ahora hablemos de la cuestión de la posición del mariscal de campo. Parece que Brock Purdy, de alguna manera u otra, después de recibir su gran cantidad de dinero, su cheque jugoso, y como si fuera una maldición con el equipo de San Francisco después de que reciben su gran pago, se lesiona. Parece que Brock Purdy va a estar fuera de 1 a 4 semanas, lo que deja en duda la posición de mariscal de campo titular en el equipo de San Francisco. Primero respondamos la pregunta de quién va a cubrir esos zapatos. Y la respuesta es nada más ni nada menos que Mac Jones, el ex mariscal de campo de Alabama y también del equipo de los Patriotas. Y por qué no, también recapitulemos un poco. Mac Jones jugó 17 partidos como titular y fue su mejor año en volumen. 3.801 yardas, 22 touchdowns, 13 intercepciones y porcentaje de pases completos alrededor de 67%. Passer rating cercano a 92.5 y fue la campaña que consolidó su proyección inicial como primer round pick. Esto en el año 2021. En el 2022, bajó en producción y en eficiencia. 2.997 yardas, 14 touchdowns y 11 intercepciones, 65% de pases completos y señales de regresión ya visibles. En la temporada 2023, continuó la tendencia negativa. Jugó menos partidos, finalizó con 2.120 yardas, 10 touchdowns y 12 intercepciones. Rating por debajo de 80, y su rendimiento dejó dudas sobre su consistencia y toma de decisiones. En los Patriots arrancó fuerte, pero tuvo una regresión sostenida. Las intercepciones relativas no pararon y bajó su porcentaje de pases completos en situaciones de presión. Además, la continuidad por las lesiones y cambios en el staff no pararon de perseguirlo. Después de su pase por New England, Jones tuvo una participación con el equipo de Jacksonville y registró números modestos. Menor volumen, una relación touchdown-intercepciones y, bueno, equilibrada pero sin destacar, lo que lo dejó en la categoría de mariscal de campo con buen techo en gestión de pocket, pero con dudas de consistencia. Con San Francisco, pues bueno, se espera que pueda gestionar el partido. Es un poco interesante el tema de cómo siempre hay un mariscal de campo novato en San Francisco. La cantidad de mariscales de campo que han probado en los últimos años por lesiones de los titulares es impresionante. Y bueno, Mac Jones jugó algunos partidos en la pretemporada con San Francisco. Estuve viendo un poco sus highlights antes de hacer este programa y realmente tuvo algunos pases bellos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que veo en él, no? Creo que Mac Jones es un mariscal de campo que tira pases lentos. Es decir, el pase es bonito, es preciso, pero en el aire llega muy lento al receptor. A diferencia de Purdy, que Purdy tiene una habilidad muy característica que me gusta. Me gusta lo que hace con el balón, y es que él suele anticipar mucho a qué posición va a ir el receptor. Entonces, en vez de pues tirarla justo donde está, él la tira a donde pues Purdy cree que va a ir. Casi siempre le sale, algunas veces le cuesta intercepciones, pero es el estilo de juego de Purdy, el tema de la anticipación. Y con Mac Jones, pues sí veo que es distinto. Es algo más lineal y sobre todo, pues Mac Jones juega mucho a tirar ese tipo de pases bombeados. Si bien en Alabama le fue bastante bien,
Y recordemos esta historia curiosa, ¿no? Es una historia bien interesante y podemos recordarla o no, pero al final pues son las vueltas de la vida. En el draft donde San Francisco selecciona a Trey Lance, San Francisco no quería seleccionar a Trey Lance. Los rumores hablaban muy fuerte sobre la selección de Mac Jones. Yo incluso creí que esa sería la selección porque todo encajaba, ¿no? San Francisco necesitaba algo similar a Jimmy Garoppolo y Kyle Shanahan, pues es ese tipo de mariscal de campo, ¿no? Muy lineal, muy de mantenerse en la bolsa de protección, muy de pases medianos y cortos, un poco también simulando lo que tenía con el equipo de Atlanta, con el tema de Matt Ryan. Al final, la versión que se da es que Kyle Shanahan sí quería a Mac Jones, pero John Lynch y sobre todo el staff y el dueño pues querían más a Trey Lance. Se decantan por Trey Lance, Mac Jones termina yendo a los Patriotas y al final pues la historia la sabemos, ¿no? Trey Lance actualmente está jugando con el equipo de los Chargers como suplente y Mac Jones jugó para Patriotas y para Jacksonville y bueno, vuelve al equipo de San Francisco como si, bueno, estuvieran destinados a estar juntos desde el principio. Mac Jones va a tener una oportunidad inigualable. ¿Y por qué digo esto? Si bien San Francisco ya no es el San Francisco del año pasado, del Super Bowl, el San Francisco con armas potentes y realmente capaz de cualquier cosa, sí me gustaría mencionar pues algunos temas, ¿no? Primero, hay que visitar el partido de San Francisco contra el equipo de los Seattle Seahawks. A pesar de que San Francisco no le fue particularmente bien en general, veamos el tema de la ofensiva, porque también otro tema bien interesante y parece que las lesiones para San Francisco nunca acaban, es el tema de George Kittle, ¿no? Que también está lesionado y se espera que pues también sea una lesión similar, ¿no? De 1 a 4 semanas, podría ser. Sin George Kittle, sin Deebo Samuel, sin Brandon Ayuk, sin Jacob Cowing, ¿qué le espera a San Francisco? Pues bueno, parece que las cosas no son tan nubladas. Ricky Pearsall salió a desquitar y este número es bien interesante. Escúchenlo. Ricky Pearsall en el partido solo tuvo 4 recepciones. Y uno dirá, bueno, 4 recepciones, 40 yardas, 50 yardas. Ricky Pearsall tuvo 108 yardas y 27 yardas promedio. Una estadística bien interesante y superando las 100 yardas con 108 yardas totales. El segundo líder en recepciones, y esto sí preocupa, es Christian McCaffrey. 9 recepciones, el líder de recepciones en San Francisco, y 73 yardas con un promedio de 8.1. Ya después el juego aéreo sí baja muchísimo. Kyle Juszczyk, 2 recepciones y 32 yardas. George Kittle tuvo 4 recepciones, 25 yardas y una anotación antes de que se lesionara. Y Joan Jennings también se vio bastante apagado, ¿no? También creo que tiene tema de lesión, entonces pues San Francisco no puede escapar de las lesiones. Ahora, a pesar de esto, el panorama no es tan malo. Jake Tonges se mostró, pues, cuando se tenía que mostrar, ¿no? Es un jugador que no tenía recepciones en la NFL y que su primera recepción termina siendo un touchdown. Por lo cual, muy interesante y con bastante futuro. San Francisco tiene que seguir encontrando las maneras de ganar, también con el calendario que tiene. San Francisco se enfrenta a los Santos esta semana y es una victoria que francamente no pueden dejar pasar. El equipo de los Santos no está en su mejor momento y si no sacan esta victoria va a estar complicado. Tienen que rescatar la mayor cantidad de victorias que puedan hasta que lleguen los jugadores titulares. Y bueno, Santos, Cardenales y Jaguares. Es un triplete que
sin duda podrían sacar. Y bueno, yo sí tendría presupuestada alguna de estas derrotas por el tema de que Mac Jones puede cometer errores. Pero imagínense, solo imagínense. Brock Purdy no tuvo ni de cerca su mejor partido la semana pasada. Tuvo 2 intercepciones, le quiso jugar mucho al mago, y a pesar de que tuvo momentos interesantes, pues es cierto, no tuvo su mejor partido. Creo que San Francisco sí tiene una defensa interesante con estas nuevas adiciones. Bosa se ve dominante y la línea defensiva se ve bien, por lo cual Mac Jones tiene que entender eso. Es algo que Purdy había dicho que había entendido. Justo él comentó, ¿no? La temporada pasada yo quería jugar a ser el que lo hace todo, ¿no? Un Superman. Y esta temporada tengo que entender que mi rol tiene que ser más de crear jugadas y de mantener, pues, la ventaja para mi equipo. Y es algo que francamente no hizo en este partido. Quiso volver a jugar a ser Superman y tuvo 2 intercepciones por eso. Así que bueno, Mac Jones tiene una posición, como les comento, increíble, porque el sistema de Kyle Shanahan funciona con estos mariscales de campo. Ya lo vimos con Jimmy Garoppolo, un mariscal de campo que, aunque limitado en muchos aspectos, tuvo momentos de brillantes bastante buenos. Así que me genera ansias, me genera curiosidad ver qué puede hacer Mac Jones en este sistema. Un mariscal de campo que Kyle Shanahan quería y que también sí, claro, le fue horrible en los últimos años en los Patriotas. Yo lo entiendo, pero el equipo de los Patriotas francamente era muy malo. Y el equipo de los Patriotas no ha sido bueno en mucho tiempo. Por lo cual, San Francisco con más talento, con un Ricky Pearsall, con Christian McCaffrey, con Kyle Juszczyk. Las piezas van cayendo como dominós en San Francisco, se van lesionando una cantidad fuerte de estrellas, pero siguen habiendo estrellas, ¿no? Kyle Juszczyk, el mejor fullback, Christian McCaffrey top 5 y Ricky Pearsall, aunque aún no demasiado conocido, se ha estado forjando su nombre y poco a poco va desarrollándose en una promesa muy interesante. Por lo cual creo que todo en la mesa está puesto para que Mac Jones tenga éxito. La pregunta es, ¿se va a achicar o va a revivir su carrera? Porque estas cosas pasan. Cuando un mariscal de campo, por más que le hayas pagado el sueldazo, se lesiona, se abren oportunidades para que, por ejemplo, si Mac Jones empieza a jugar muy bien, tiene partidos interesantes, quizás Purdy ya no vuelva. No sé si el próximo año, pero este año quizás Purdy ya no vuelva. Es una situación que muchos no han presupuestado. Y entiendo por qué, porque le acabas de dar su contrato millonario a Purdy. Pero imagínate, ¿no? Imagínate solo esta situación de que Mac Jones se va invicto estas semanas y empieza a jugar bien y al final San Francisco queda muy bien en la temporada. Pues podrían cargar con Mac Jones. Es un tema ya muy imaginativo, es un tema que simplemente lo pongo en la mesa como un quizás. Pero repito, estas cosas pasan todo el tiempo en la NFL. Un mariscal de campo titular que todo el tiempo tuvo su puesto asegurado. Y bueno, llega otra persona y aprovecha la oportunidad. Porque la NFL es una liga de oportunidades. Una liga en la que, pues, la herida de uno es la oportunidad de otro de brillar mucho más que tú. Y así el tema con San Francisco, sin Brock Purdy, sin Jake Moody y ahora también sin George Kittle. George Kittle que, vaya, es un gran jugador. La edad cada vez le pesa más. Y a pesar de que siempre termina siendo un guerrero, pues bueno, estas lesiones también lo han estado invadiendo poco a poco y más constantemente. Esperemos que se recupere pronto. Es un jugador que, pues vuelve, ¿no? Es un jugador que vuelve, es un jugador que afortunadamente no fue nada tan grave, va a regresar. Y para la semana 5 o 6, San Francisco va a tener una cara, yo espero que diferente. Quizás no precisamente en la semana 6 cuando vuelvan, pero imagínense semana 8, ya con Brandon Ayuk de vuelta. A ver cómo le va a Mac Jones, o depende de eso, pero si no con Brock Purdy.
con George Kittle vuelven las estrellas. Entonces, el San Francisco que estamos viendo actualmente debería ser muy distinto al que vemos en la semana 8, cuando los jugadores hayan agarrado, pues, tracción. Así que mucho ojo, tengamos en cuenta todos esos factores. Y San Francisco, a pesar de que tiene muchos problemas, las cosas no deberían ser tan negativas para esta franquicia. Por último, quizás un tema no tan polémico, no tan controversial, un tema más, pues de recapitulación, ¿no? Hablamos del partido de los Bengals contra el equipo de los Browns. Y es que, bueno, fue un poco triste, ¿no? Ver cómo Flaco realmente lo intentaba hasta el final. El equipo de los Bengals haciendo todo lo posible por perder el partido. Y es que veamos el juego aéreo del equipo de los bengalíes. T. Higgins, 3 recepciones y 33 yardas. Noah Fant, 4 recepciones y 26 yardas. Ja'Marr Chase, 2 recepciones y 26 yardas. El juego aéreo del equipo de los Bengals fue prácticamente inexistente con 14 de 23. 113 yardas totales y un touchdown por parte de Joe Burrow. Si vemos por el otro lado, el tema de Joe Flacco, 31 de 45, 290 yardas, el doble, básicamente. Un touchdown, pero 2 intercepciones. Y si vemos los números desde afuera, sin haber visto el partido, decimos, Flacco ya está acabado. Y tristemente eso no fue lo que pasó. Si vemos el partido, si vemos las 2 intercepciones, el receptor ya había atrapado cierta parte del balón y termina soltándolo. Termina malabareándolo y al final pues lo termina perdiendo. Y es que te lo hagan una vez, lo entiendo, pero 2 veces debe ser muy frustrante. Y empieza a ser un poco también esa maldición que los Browns cargan de mala suerte. Otro equipo que tiene muy mala suerte en general, que tiene malas vibras. Y pues qué decir, ¿no? Joe Flacco, a pesar de eso, me parece que contra un rival divisional lo hace bastante bien. Y hay que ver, ¿no? Van contra los Ravens, no creo que le puedan ganar a los Ravens, pero también va a ser un duelo y una narrativa bien interesante. La NFL siempre está llena de esas narrativas de reencuentros, de estos duelos donde hay emoción y donde hay sentimientos encontrados. Y bueno, al final Joe Flacco vuelve a jugar contra su ex equipo, contra su ex coach. Y va a ser un duelo que vale la pena ver, vale la pena analizar, porque no es un duelo fácil, no es un duelo en el que Joe Flacco esté en las mejores condiciones, pero sí creo que Joe Flacco puede mostrar grandeza, puede mostrar consistencia y algo les tendrá que decir, ¿no? Algo tendrá que salir a proponer contra su ex equipo, porque aunque los jugadores digan que no hay sentimientos encontrados, que uno no se siente enojado contra el equipo que lo dejó ir, pues eso casi siempre termina siendo algo falso. Los sentimientos se quedan ahí, los recuerdos de cómo ganaste el Super Bowl. Y creo que Joe Flacco tendrá algo que decir contra el equipo de los Ravens. Y bueno, con estas 2 narrativas, tanto la de San Francisco, cuál será su futuro con Mac Jones y los problemas que tendrá que enfrentar, y además, con el tema de Joe Flacco enfrentándose a su ex equipo, tenemos suficiente el día de hoy. Gracias por sintonizar el primer programa de Touchdown Total, por lo cual les agradezco ampliamente su escucha y espero que tengan un excelente fin de semana.